La primera pregunta a la que daremos respuesta será: ¿qué es un relé térmico? El relé térmico es un dispositivo electromecánico protector que se utiliza especialmente en motores eléctricos. Este es un aparato pequeño, pero contribuye a asegurar la vida de los motores industriales. Esto es de gran ayuda para las empresas, ya que así evitan paradas de producción y garantiza la eficacia y velocidad de producción de esta. La segunda pregunta es: ¿cómo funciona un relé térmico? Un relé térmico opera como un interruptor. De esta forma abre y cierra el paso de carga o corriente, y su funcionamiento es a través de un electroimán. El objetivo de este es proteger a motores de las sobrecargas eléctricas. La pregunta 3. ¿Para qué sirve un relé térmico? Su función es tanto como detener el sistema en busca de problemas mayores. Reduce y evita las paradas en los procesos de producción. Evita que los motores se dañen por el sobrecalentamiento o por las sobrecargas de energía. Esto se traduce entonces en la reducción económica de su mantenimiento. También protegen a la línea eléctrica que alimenta al motor base. El tiempo de disparo de los relés varía en función de las circunstancias, lo hay de 10, 20 o 30 ms. Todo esto con la finalidad de proteger aún más el sistema. Todo lo anterior también se traduce en una mayor seguridad por parte de los trabajadores de la planta. Pregunta 4. Los RT pueden ser utilizados en corriente alterna y continua y también compensan la temperatura. Permiten el arranque de máquinas por razones de la seguridad técnica, requieren la presencia de un operador calificado, así como el arranque automático en máquinas simples. La pregunta 5 es: ¿qué tipo de protección ofrece el relé térmico? Protege contra las sobrecargas y el calentamiento, y es más recomendable usarlo en motores. La protección garantiza alargar la vida del relé térmico, la continuidad de trabajo, evitar paradas de producción y garantiza arrancar de forma rápida e inmediata el relé térmico. La pregunta 6 es: ¿cuál es el símbolo del relé térmico? Ese es el símbolo del relé térmico y a continuación les daré una breve explicación. Dispone de 6 selectores de intensidad de protección, el cual nos indica el rango de funcionamiento del relé. Tiene 2 contactos auxiliares, uno es normalmente abierto y tiene otro que es normalmente cerrado. Vamos a utilizar una fuente de alimentación de C.A de 3 salidas L1, L2 y L3 y fuente de alimentación fase y neutro. Utilizaremos fusibles, también se utilizará el relé térmico, un contacto de 3 entradas y 3 salidas, una bobina y un térmico NC, en este caso encontrado en los interruptores. Como bien se dijo, un relé térmico es un dispositivo de protección. Primero, necesitaremos una alimentación fase y neutro. Necesitaremos una bobina y un interruptor térmico NC. Conectaremos la bobina en serie al interruptor y a la fuente de alimentación. Cuando exista una sobrecarga de temperatura, se desactivará la bobina previamente enlazada a los interruptores haciendo función de relé. Como podemos observar, está conectado en la parte que vamos a accionar es un térmico NC normalmente cerrado que se conecta a una bobina que está relacionada a los contactos terminando en neutro, de esta manera controlando la simulación. En este caso será protegido ante los contactos por unos fusibles previniendo la sobrecarga de corriente eléctrica y luego nuestro relé térmico permitiendo la sobrecarga de corriente eléctrica y la sobrecarga de la temperatura, en este caso si está a niveles extremos de temperatura. Podemos observar que si se rompieran los filamentos que unen los fusibles, tendríamos que intercambiarlo por unos nuevos, pero previenen que el motor trifásico se queme. Si estos continuaran normal, lo único que pasaría es que si detectara nuestro relé térmico una temperatura extrema o una sobrecarga, lo que haría es activarse y nuestro interruptor que estaba normalmente cerrado, el térmico NC pasó a térmico NA, permitiendo que la bobina se active e permitiendo que dé el paso de la corriente, debido a nuestra fuente de alimentación de 3 líneas.
Si esto continúa normal, entonces lo único es que dejaría pasar el motor trifásico. Esto fue todo. Y esta es la activación de un relé térmico en un motor trifásico. Conclusión. Como características pudimos denotar que son tripolares, funcionan en motores trifásicos y tienen un rearme automático o manual. Para la protección del motor cuando ésta se produce por causas ajenas, el consumo del motor se instalan sensores en el bobinado del motor, resistencias no lineales, esto para casos industriales. Es importante ajustar el relé térmico al valor de la intensidad del motor. Este dato viene en la placa de características del motor. Si lo ajustamos a un valor superior, el motor podría quemarse antes de que aparezca el aviso de la protección, y si está por debajo de la intensidad descrita, saltará continuamente. Estén atentos a las conexiones de su relé térmico para los casos de protección y cuando salta de intensidad.